Vamos a ver las aplicaciones de las derivadas. Tenemos extremos relativos. Primero tenemos que ver cuándo es crecimiento de una función y decrecimiento de una función. Una función es creciente en un intervalo de su dominio, será aumentar el valor de la variable independiente, o sea, x. A medida que aumenta x, siempre aumenta el valor de la función, o sea, sería que y va aumentando también su valor. La pendiente de la recta tangente, m, que es el límite de esa variación de y sobre la variación de los valores de x, o sea, hay, digamos, si tomamos dos puntos, vamos a tener y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Con esa diferencia de valores de x tendiendo a 0, delta x tendiendo a 0, o sea, se hace muy pequeña esa diferencia. Si esta recta tangente o si este valor de m es positiva en el intervalo creciente de una función o es negativa en el decreciente. Bueno, entonces una función es creciente en un intervalo de su dominio, hablamos en un intervalo de x, cuando el valor de su derivada primera en dicho intervalo es positivo, y decreciente cuando es negativo. Nosotros a través del límite sería equivalente a la derivada, ¿no es cierto? El límite de delta y sobre delta x es m es la pendiente, pero sería equivalente a la derivada. Entonces cuando la derivada es positiva, decimos que es creciente, y cuando la derivada en un intervalo del dominio es negativa, entonces decimos que la función es decreciente, como dice acá. Bien, habla de derivada primera porque también después vamos a considerar la segunda derivada, o sea, se deriva esa función una, dos o tres veces inclusive. Bueno, primero, los extremos relativos. ¿A qué se refieren a los extremos relativos? Bien, una función alcanza un máximo relativo. Acá tenemos un máximo y acá tenemos un mínimo. Una función alcanza un máximo relativo si en x1, por ejemplo en x1, si y solo si la derivada de esa función en el punto x1 es igual a 0. O sea, nosotros tenemos que derivar la función y reemplazamos los valores de x con el valor de x1. Por ejemplo, acá tenemos una función que determina esta curva. Derivamos esa función y reemplazamos el valor de x con este valor de x1. Supongamos que sea un 3. Donde dice x lo reemplazamos por 3. Si la derivada de esa función me da 0 cuando x es 3, entonces estamos en un máximo relativo. O podría ser en un mínimo también. Entonces cuando la derivada primera da 0, podemos estar ante un máximo o un mínimo. Pero ¿cómo sabemos si es máximo o mínimo relativo? Bien, cuando, por ejemplo, los valores antes de x1, los valores que están aquí antes, me dan, digamos, al reemplazar la derivada con estos valores, 1, 2, por ejemplo, me da una derivada mayor a 0, o sea, positiva, entonces es creciente antes de ese punto x1. Y si esa derivada me da valores negativos, por ejemplo, reemplazando los valores de x con mayores a x1, por ejemplo 4, 5, 6, entonces me va a dar, reemplazando en x me va a dar un valor negativo la derivada. Entonces decimos que si alrededor de este punto a la izquierda es positivo y a la derecha es negativo, entonces estamos frente a un máximo relativo. Y en el mínimo pasa lo contrario. Si a la izquierda la derivada es negativa, entonces y a la derecha es positiva la derivada, reemplazando sus valores, tenemos un mínimo relativo. Acá vamos a ver un ejemplo. Esta es la función, ¿no es cierto? Vamos a derivar esta función bajo el 2, me queda menos 2x a la 1, más 1, porque esta x queda como 1 y acá 0.
Ya está la primera derivada. Ahora vamos a ver en qué puntos de esta función, con qué valores de x la derivada se hace 0. Entonces igualamos a 0, o sea, menos 2x más 1 lo igualamos a 0. Despejamos x y resulta que en x igual a 1 medio y en x igual a 1 medio vamos a obtener que y es igual a menos 3 cuartos. Lo que quería decir es que al despejar x nos da que cuando x es igual a 1 medio, esta derivada me va a dar 0. Pero si reemplazo en la función original 1 medio, y, o sea, f de x va a ser igual a menos 3 cuartos. Entonces, ahí en y igual a menos 3 cuartos, voy a obtener, digamos, el punto. Cuando es para x igual a 1 medio e y igual a menos 3 cuartos, tenemos que unir y ahí vamos a obtener el máximo de la función. Necesitamos hallar el punto del máximo de la función. Bueno, esta función corresponde a este gráfico. Vamos a acercar un poquito. Vemos que acá tenemos 1 medio x y menos 3 cuartos y menos 3 cuartos. En ese punto tenemos un máximo de la función. Pero va a haber casos en los que no va a haber un punto máximo o mínimo. Va a haber un punto de inflexión. ¿Qué va a pasar en esos casos? Bueno, fíjate. Como dice acá, existen funciones tales que para algún punto de su dominio, la derivada primera se anula. Y dicho punto no es un extremo relativo, ni un máximo ni un mínimo. Tenemos la función de este tipo. Hacemos la primera derivada, nos da 3x menos 1 al cuadrado. Bueno, igualamos a 0 la primera derivada. Al igualar a 0, hallamos que para que sea igual a 0, x tiene que ser igual a 1. 1 menos 1, 0. Por 3, 0. Entonces, ahí se anula la derivada. La igualamos a 0. Usamos este valor en la derivada para ver si es creciente o decreciente. Recuerden que así hicimos anteriormente, para ver si es creciente a ambos lados del punto. Para x igual a 1, tenemos que, si acá tenemos el valor de la función, este es 1. ¿Cómo es a la izquierda y cómo es a la derecha? Entonces reemplazamos, por ejemplo, tomamos el 0. Para x igual a 0, la derivada sigue siendo positiva. Es positiva. Si reemplazamos, por ejemplo, acá 0. 0 menos 1. Te queda menos 1 al cuadrado, te queda 1. Por 3, 3. O sea, va a dar un resultado positivo acá. Acá me va a dar 3. 3 positivo. Pero aquí, por ejemplo, si reemplazo por un número que está a la derecha, hicimos a la izquierda, ahora a la derecha de 1, por ejemplo, el 3.